Hablar del diagnóstico de BPH, pero en una manera más personal. ¿A qué me refiero? Todas las personas que salen de un laboratorio o de un consultorio con el diagnóstico de virus del papiloma humano siempre se preguntan, o muchas veces se preguntan, si realmente lo tienen. Les queda mucho la duda porque a veces solamente lo vieron en un laboratorio, a veces es algo que el médico les dijo, bueno, yo vi esto, y no saben a ciencia cierta cuando se hacen en el laboratorio si sale negativo, si esto se correlaciona con lo que le dijeron. Por lo tanto, para eso hoy vamos a platicarles cuáles son las 3 formas en las que alguien te puede decir que tú tienes virus del papiloma humano. Y la primera es precisamente la clínica, es decir, que vayas con un médico que tenga el entrenamiento y que tenga la capacidad de distinguir una lesión y que te diga, bueno, tienes una lesión de virus del papiloma humano, la sé distinguir por una visión colposcópica, porque las conozco, porque las he visto, que esto equivaldría un poquito como cuando llevan a un niño al pediatra y le dice, esto es varicela, ¿no? O sea, no requiere más estudios, no requiere que hagan otra cosa, porque son lesiones que para nosotros los médicos son características. Ya sé que estás pensando, bueno, entonces, si tengo una lesión, le mando la foto a mi médico. No. Las lesiones hay que verlas de cerca, en persona y de preferencia bajo visión colposcópica, porque hay muchas cosas que se pueden parecer al virus del papiloma o que muchas personas pueden verlo como una verruga y que en realidad no sea un condiloma, las lesiones que este virus ocasiona. Esa sería la primera razón por la cual si tú alguna vez fuiste, te vieron las lesiones, un médico te dijo esas lesiones son condilomas por virus del papiloma, entonces pues sí, tuviste, tienes o en ese momento tenías virus del papiloma. La segunda forma es que te hagan una prueba buscando el ADN del virus y que lo encuentren, que para este caso el nombre de esta prueba se llamaría PCR. Ojo aquí, porque la PCR no es la misma para los más de 50 virus del papiloma que existen. O sea, hay PCRs que solamente van a buscar los de riesgo, 16 y 18. Hay pruebas que van a buscar los de riesgo y como que le echan un ojito a ver si los que no son de riesgo por ahí hay, pero no te van a decir cuál. Y hay pruebas muy completas y específicas que sí te van a decir nombre y apellido de cada uno de los virus que tengas, ya sea de bajo o de alto riesgo. También por eso hay una confusión entre los pacientes porque dicen, bueno, en un lugar me regalan la prueba, en otro lugar me lo dan a X cantidad y en determinado lugar me lo dan 3 veces más la cantidad. Esto puede estar en relación al número de tipos de virus que está buscando la prueba. También por eso a veces nos hacemos la prueba y sale negativa y dices, bueno, pero yo tengo lesiones, la doctora acaba de decir que en el primer punto, si tuve condilomas, es virus del papiloma. Bueno, sí, pero a lo mejor la prueba que tú te hiciste no está buscando el tipo de virus que tú tuviste. Entonces, una forma de saberlo es que tengo las lesiones, otra forma es que encuentran el ADN del virus, pero depende cuál de los tipos que existen, de los más de 50, la prueba esté buscando y también depende si tú todavía tienes carga viral suficiente como para que la prueba lo lea. Es como cuando nos daba COVID y de pronto la PCR salía negativa, pero puede ser que tú sí tenías COVID, nada más que ya había pasado la etapa donde la carga viral estaba más alta y la prueba lo detectaba, o no sé si recuerdan que hubo un momento en la pandemia que te decían, para tal cepa del COVID, las pruebas no funcionan. No sé, llegó Omicron y sabes que Omicron no lo leen las pruebas, aunque era la misma prueba de PCR, pero no era para ese tipo de COVID. Lo mismo pasa con el virus del papiloma humano. La tercera forma es que encuentren virus del papiloma en tu cervix. Esto lo hacen cuando hacemos el Papá Nicolau y entonces mandas esa muestra con el patólogo y él te refiere que en las células hay actividad viral y que entonces tienes virus del papiloma humano, lo cual nos lleva a una prueba que siempre me hacen las pacientes. Doctora, entonces en mi Papá Nicolau puedo ver si tengo virus del papiloma humano. Sí, en tu Papá Nicolau puedes ver si tienes virus del papiloma humano, sí hay actividad del virus en el cervix y no quiere decir que si tu Papá Nicolau salió bien, no tengas el virus, porque el Papá Nicolau está buscando las células que ya fueron modificadas por la presencia del virus. Y recuerden que si no han visto el primer video, lo pueden ir a ver, que el virus puede estar ahí y tener manifestaciones, o puede estar ahí y no tener manifestaciones, o al menos no tener manifestaciones en el cervix. Entonces la tercera forma sería por Papá Nicolau, que en una citología cervical hayan lesiones en el cervix. Con esto vamos a la primera controversia. ¿Me puede decir mi médico en una colposcopía que yo tengo virus del papiloma humano? Sí, sí te lo puede decir porque puede ver los condilomas en el cervix o en las paredes vaginales, pero
hay una cosa que podemos ver en la colposcopía que es muy preguntada y es, ¿qué pasa cuando la colposcopía no sale perfectamente? Y entonces te dicen que al no haber reaccionado bien tu cervix a las diferentes tinciones, esto puede parecer virus del papiloma humano. Bueno, en este caso sí tendríamos que corroborarlo con una biopsia, bien con la citología si es que no se ha tomado, o con una PCR para ver si lo que los médicos estamos viendo como virus del papiloma humano o cambios por virus del papiloma humano realmente lo son. Porque muchas veces no tienes condilomas en el cervix ni en las paredes, solo tienes cambios en el cervix cuando te ponen las tinciones, que normalmente es cuando me preguntan en mis redes, es que la doctora vio como una parte blanca que no se tiñe de yodo. Ok, esa es una sospecha. Tu médico no puede estar seguro que eso es virus del papiloma. Tendría que tomar una biopsia y mandarlo a estudiar, porque la visión colposcópica, menos que esté ahí el condiloma, no nos da para nosotros ver a nivel celular si eso es un virus o si ese es un cervix que sí está lastimado, pero puede estar lastimado por otras cuestiones. Infecciones frecuentes, una versión glandular, en el embarazo también hay cambios, por ejemplo. Entonces, realmente las tres formas confiables serían tu PCR, que hayan condilomas o que tu Papá Nicolau o biopsia te reporten la actividad del virus a nivel celular. Una de las cosas que más le causa confusión a las pacientes es qué pasa si su PCR sale positiva pero su citología no, o sea, ¿por qué en el Papá Nicolau no lo leyeron? Y la respuesta sería esa, ¿no? Que en el caso de la PCR estamos buscando la presencia del virus a nivel genético, si está ahí presente o no. Y en el caso de la citología cervical o Papá Nicolau, estamos buscando si tus células del cervix, que son las que más tienen peligro en todo tu cuerpo de causar un cáncer a causa de la infección, están siendo trastornadas. Y si no están siendo trastornadas, entonces tu citología, pues lo más probable es que salga bien. Entonces, esto es lo que tenemos que pensar cuando una citología no sale igual a un Papá Nicolau, no sale igual a una biopsia y no sale igual a mi colposcopía y no sale igual a la PCR. La respuesta es, cada estudio está buscando algo distinto. Por eso es que los médicos siempre les decimos, no te hagas estudios sin indicación médica. Cada médico sabe qué estudio le va a pedir a qué paciente y por qué motivo. De esta manera, si tú vas y te haces la PCR, calma, si salió positiva, lo importante va a ser, y digo, no has visto un médico, lo importante va a ser que no tengas lesiones en el cervix. Esto lo va a descartar tu médico con las otras dos pruebas si no la tienes. Si por el contrario, primero te salió la lesión en el cervix, en el Papá Nicolau, y tu médico te mandó a hacer la PCR, lo que quiere tener tu médico es un pronóstico, saber si tienes un virus de alto riesgo, del cual nos tenemos que cuidar muchísimo, es uno de bajo riesgo, no nos tenemos que preocupar tanto, y sobre todo te va a servir a ti para saber que si estás en un tipo de alto riesgo de virus, pues bueno, no vas a dejar tus Papá Nicolaos por nada del mundo. Claro que no deberíamos dejar de cuidar nuestra salud de ninguna de las maneras, pero digamos que esta es una de las maneras en las cuales a nosotros nos va a dar un pronóstico, cada cuánto te voy a ver, de aquí a cuánto tiempo, si mi tratamiento tiene que ser más radical, si podemos esperar, si podemos elegir cosas que no sean quirúrgicas. Para eso nos sirve una PCR posterior a una citología. Algo que les estresa mucho en una pareja es cuando los dos tienen diferentes lesiones o tienen diferentes resultados en las pruebas de PCR. Normalmente lo asociamos a que hubo una infidelidad o tú porque sí lo tienes y yo no. La realidad es que los resultados de una prueba van a tener en cuenta si nosotros estamos haciendo la prueba en un momento de nuestra vida diferente a nuestra pareja. Por ejemplo, si yo ahorita salgo positiva a un virus porque tengo una lesión y mi pareja se hace la PCR y sale negativo o no tiene lesiones, no quiere decir que él nunca tuvo en contacto con este virus. Quiere decir que probablemente él pudo haber tenido contacto, pero su sistema inmune fue lo suficientemente fuerte para que no tuviera lesiones y que probablemente, como tampoco se hizo una PCR en ese momento, pues ya en el momento que yo salí positiva o que salí con lesiones en mi Papá Nicolau, él va, se hace la PCR y ya no tiene la suficiente carga viral, aunque ambos hayamos tenido contacto con el mismo virus. Por eso es que no es útil nosotros mandar todos los días a la pareja que se haga la PCR, porque lo más probable es que al menos para fines de saber si fue esta persona la que lo contagió, no funciona. Yo siempre les repito y quédense con esta información, no hay una prueba que te va a decir cuándo te contagiaste ni quién te contagió. Y aún si son pareja y aún si son la única pareja que han tenido, las pruebas pueden salir diferentes porque los dos tienen diferente sistema inmune
y los dos pueden estarse haciendo la prueba en un momento distinto de su vida. Una persona se la puede estar haciendo cuando tiene las defensas bajas y la carga viral está alta, y la otra persona puede hacerse la misma prueba de la misma pareja, habiendo tenido contacto con el mismo virus, pero su sistema inmune le permite que la carga viral sea baja y no salga en la prueba. Por lo tanto, esto es algo que pueden hablar con su pareja para que no hayan este tipo de dudas. Muéstrenle este video, sepan que las pruebas no son para eso, las pruebas son para orientarnos en otras cosas. También me preguntan muchas veces en los grupos, sobre todo, por qué a veces el médico no manda al esposo o al novio al urólogo, así como una regla. Recuerden que los hombres no tienen el mismo riesgo para cáncer que nosotros, al menos no los hombres que tienen relaciones con otras, o sea, con mujeres, porque ellos en pene no tienen un riesgo de cáncer muy alto, por lo tanto en ellos la indicación es, bueno, si tienes lesiones vete a revisar y que te las quiten. Hacerles una PCR no tiene tanto caso, claro, dependiendo del caso a lo mejor se la envían, pero en realidad a ellos, ya que lo tengan positivo, no lo tengan positivo, no les va a afectar en mucho, no va a saber que el urólogo lo cita en un año para otra prueba, porque eso también es la duda de muchas. Bueno, ¿por qué a él no lo citan? O sea, el médico no le dio la importancia. Es que en hombres no tienen la misma importancia. O sea, en hombres que tienen relaciones con mujeres no tienen la misma importancia porque el riesgo de cáncer de pene comparado con el riesgo de cáncer de cervix es ínfimamente menor y no requieren esos estudios. En cambio, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y tienen relaciones anales penetrativas, en este caso sí. En este caso ellos sí tienen que llevar un seguimiento, deberían tener una citología anal cada 3 años porque esta parte del recto sí forma de las partes donde el virus puede hacer un cáncer de manera fácil, y aunque es información que casi no se dice, pues es el tipo de información que sí tenemos que empezar a difundir. Y ahora voy con las conclusiones de la doctora Joss para ti, si te quedaste con la duda de si entonces tienes o no el virus después de salir de tu consulta. Si lo que tuviste fue una PCR positiva, pero no has tenido otros estudios, ni tampoco en la revisión te ha salido ninguna lesión, respira. El virus está ahí, pero no quiere decir que te va a hacer daño. Quiere decir que tú y tu cuerpo van a tener ahorita un periodo de adaptación donde tu cuerpo va a lograr amansarlo, y que en esto va a incluir que tú tengas unos datos que si en este momento tienes contacto con otros virus o no cuidas lo que son infecciones vaginales y tus hábitos, pudiera causarte lesiones, pero que si tú llevas tus hábitos de dormir, estar tranquilo, no infecciones, acudir a tus chequeos, no va a suceder absolutamente nada, más que vas a tener que tener vigilancia. Aquí hay otros factores como edad, el tipo de vida que lleves, pero eso sí ya tendrías que checarlo directamente con tu ginecólogo sobre cómo podrías mejorar esta respuesta inmune de tu cuerpo al virus. En segundo lugar, si lo que tuviste fue un Papá Nicolau donde te reportaron que tienes virus del papiloma humano sin ninguna lesión de alto grado, en este momento pues tú vas a estar muy espantada porque obviamente esperabas que tu Papá Nicolau saliera bien. Pero recuerda que el Papá Nicolau lo realizamos para detectar a tiempo o tener un ojo en las personas en las que pudiera haber en un futuro muy lejano un riesgo. Y cuando una persona sale con actividad del virus o lesión de bajo grado, esto es lo que significa. Para tu médico la traducción es, esta persona ahorita tiene el virus, lo más probable es que si es joven, en un año ya no lo tenga, pero la debo cuidar mucho o la debo estar vigilando para vigilar que revierta, porque en el 70% de las veces va a revertir. A lo mejor con tu médico decides hacer un tratamiento para quitar la lesión y que sea más rápido, pero no olvides de todas maneras tener los cuidados de cuidarte de infecciones, mejorar tu alimentación. También puede ser que en conjunto con tu médico decidas tener un tratamiento donde esa lesión la quemen o la quiten, pero esto tiene que estar acompañado de los hábitos que ya comentamos. Y por último, si eres la persona que resultó con condilomas, bueno, los condilomas sí son muy desagradables para muchas personas, mas sin embargo son los más benignos. Son los más fáciles de tratar, solo hay que quitarlos con alguna cremita, un láser, con energía eléctrica. Y una vez que tu cuerpo aprenda que esas lesiones van y regresan, te aseguro que va a llegar el momento en que dejas de padecerlo. Siempre cuidando lo que dijimos, inmunidad, defensas, no tener otras infecciones, y básicamente puede ser que en ese momento que tienes los condilomas te hagas una PCR o te hagas un Papá Nicolau y salgan bien, no importa, si tienes el virus, porque clínicamente lo estamos viendo. Condilomas en genitales es virus del papiloma humano genital. Sin embargo, si tu citología está bien,
y también tu PCR sale negativo o positiva, pues eso ya no es tan relevante porque tú la lesión la tienes en genitales. Claro que muchos médicos te van a decir, vamos a descartar pues que no esté en otro lugar, y es totalmente válido. Pero si al final del estudio resulta que solo lo tienes en genitales, creo que puedes respirar tranquilo. Vas a ver que va a llegar el momento en que tu cuerpo va a poder con eso y más. Estos son los consejos que te dejo, pero si quieres saber más de virus del papiloma humano, vamos a seguir con esta serie en Aprende Gineco. Recuerda dejar en comentarios qué cosas te gustaría saber para que armemos un episodio al respecto. Y recuerda seguirme en todas mis redes porque todos los fines de semana respondemos preguntas y todo el tiempo estamos subiendo información acerca del virus del papiloma y cómo superarlo.